Ahora me gustaría mostrarles un poco del análisis inteligente que está disponible en SAP Analytics Cloud, donde vamos a tener la posibilidad de analizar más en detalle alguna variable, en este caso el indicador de producción total, donde vemos, bueno, en el tiempo cómo va variando, también vemos cuáles son los principales contribuyentes, es decir, qué material es el que más se utiliza para la producción, cuál es ese formato, digamos, para este caso que más se produce. Ahí vemos también un top, digamos, en orden descendente de estos formatos. También podemos ver un poco el tipo de pasta que más se produce y así sucesivamente con diferentes variables que podemos analizar y que la herramienta automáticamente nos hace estos insights acerca de lo que influye en este caso para la producción. Ahora me gustaría ir un poco avanzar a el detalle de la producción. Así que bueno, acá nuevamente vemos indicadores. Para este caso tenemos distribuido el porcentaje de productos de primera calidad y de segunda calidad que se produce. Tenemos un poco ahí también una semaforización que nos indica, bueno, cuánto estamos produciendo para cada categoría y si nos importa, digamos, un ejemplo, producir más productos de primera calidad, si se está disminuyendo del 50%, que nos avise y nos marque, digamos, en rojo y poner el foco ahí y entender, bueno, qué está pasando acá con mi negocio. También podemos ver algunos filtros por los que podemos analizar la información, bien sea grupo de artículo, cuáles son las referencias que hacen parte de ese grupo de artículo, tipo de pasta, planta, entre otros. Eh, Podemos hacer un análisis de la información filtrando por cualquiera de los elementos que vemos en la historia. Por ejemplo, acá vamos a filtrar todos los indicadores para los productos de segunda categoría, así que bueno, podemos analizar cuál ha sido la evolución de la producción particularmente para esa categoría, cuáles son los formatos que más se producen para esa categoría y así sucesivamente. Bien, Lau, dime. y te hago una consulta, y las leyendas esas que están ahí se van actualizando, ¿no? Así es, también esas leyendas hacen parte del análisis inteligente que les mostraba en la primera página. Ellos se van actualizando en el momento en que tú seleccionas uno de los elementos de la historia. Por ejemplo, si en este caso se selecciona el formato de 60 por 60, me muestra el análisis inteligente particularmente para ese formato. Si seleccionara cualquier otro, igual también me los va a mostrar y me va a señalar cuáles son los atributos o los contribuyentes principales para ese formato. En este caso, eh, digamos, el formato que más produzco, qué material es el que más utilizo para esto, cuál es el tipo de pasta, cuál es la referencia, además, que más se produce particularmente para ese formato. Bueno, Bien. ahora, no sé, Martín, si tenías alguna otra inquietud. No, 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 perdón. Listo. Dale, Bien, ahora pasando un poco ya al tema de calidad, inicialmente quisimos hacer un descubrimiento inteligente. Esta es una funcionalidad de SAP Analytics Cloud que funciona con algoritmos de Machine Learning automatizados y nos van a permitir entender nuestro negocio de una manera más profunda, entender cuáles son esos patrones ocultos en nuestros datos y que hacen que nuestro negocio se comporte de una manera en particular. Para el caso de calidad, quisimos analizar cuáles son esas variables que influyen en que exista o no un lote defectuoso. Entonces, para eso tuvimos en cuenta variables como día de la semana, horario, horas que se trabajan por parte de los operarios, entre otros. Y bueno, vamos a correrlo a ver qué resultados nos muestran. Entonces, inicialmente, bueno, vemos que de toda digamos, los productos analizados, 3.779 unidades no salieron defectuosas, mientras que 175 sí. Eh, También esto nos indica que entre 0 y creo que aproximadamente 500 registros tuvieron 3.885 lotes analizados que estuvieron en ese rango.
Lo que hace es como clasificar, agrupa, hace como clúster de dónde encontró esa información, ¿no? Y eso lo hace de manera automática. Así es, exacto. De manera automática nos hace esa clasificación. Vemos que, bueno, nuevamente 3.710 no presentaron lotes defectuosos y solo un porcentaje muy chiquitico que sí. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a los factores que influencian en que un lote salga o no defectuoso. Tenemos que lo que más influencia es el horario y las horas trabajadas por parte de los operarios, el tipo de ensayo y el día de la semana. eh, Son, digamos, esos factores que más influyen en eso. Así que, bueno, digamos que teniendo ya esa información un poco más clara, podemos comenzar a hacer una analítica más detallada y, bueno, entender, digamos, a nivel más amplio el comportamiento del proceso de calidad. Así que bueno, inicialmente lo que estamos viendo acá son valores que tomamos de sensores de IoT, eh, medidas particulares como la compactación, humedad de la tolva y temperatura de salida de las máquinas. Y lo que estamos haciendo acá es comparar para 2 días cuál fue el resultado de, digamos, de la prueba que se hizo. Bueno, también vemos un poco el número de ensayos por fecha, que ya se los había igual enseñado en la primera página. Aquí observamos que al final estamos haciendo una predicción o un forecast, en donde basados en data histórica podemos, el sistema es capaz de predecir cuáles serían los resultados para las siguientes fechas. Así que bueno, eso me parece también que está muy útil para un poco poder predecir y tomar decisiones proactivas frente al comportamiento de nuestros procesos. Así, bueno, como les mencionaba anteriormente, un poco analizando los resultados de qué influye en que un lote no salga defectuoso, tenemos el horario. Acá podemos ver claramente que para las 4 de la mañana y 4 de la tarde es cuando más defectos se producen en los lotes. Y bueno, acá también uno como tomador de decisiones puede entender qué está pasando, si es quizás cansancio de los operarios o en ese momento se Un están cambio de realizando alguna turno. actividad, así es, un cambio de turno. Bueno, entonces está bien interesante también poder tener esa información, al igual que día de la semana. Vemos que el domingo es un día que presenta un alto porcentaje de riesgo de que existan lotes defectuosos, no tanto como miércoles o jueves, pero sin embargo, pues sí representa un porcentaje ahí bien importante. Ahí, Laura, perdón que te interrumpa, hago yo un resumen a ver si entendí, ¿no? Un poco Sí, cuando iniciaron este análisis con este cliente no tenían mucha idea de por dónde venían, o sea, tomaron así como estaban los lotes, tomaron la así es. información de lo que entiendo, me imagino venía de SAP, otra de sensores por lo que veo acá, y lo Así es. metieron en la herramienta para ver qué daba, y lo que se encontraron es que las variables que más afectaban era esta que vos decías, el horario en el cual se estaba haciendo ese proceso de producción, la cantidad de horas de trabajadores, y luego, bueno, por saber qué era el horario, hicieron estas aperturas y vieron esto, ¿no? Estos picos que nos están mostrando ahí, que hay momentos del día que son los lotes más defectuosos. ¿Está bien mi entendimiento? Exactamente como lo describiste, nuestro cliente sentía que algo le estaba pasando, pero no sabía por dónde Pero no empezar y sabía por dónde. gracias al Vale, descubrimiento inteligente pudimos llegar a esta conclusión. Así que excelente. bastante útil realmente. Excelente. Bueno, ¿querés contarnos del último y así ya nos queda poquito tiempo? A ver si lo contamos rápido. Sí, bueno, y lo último que quería compartirles era un poco el análisis de paradas de máquina, donde, bueno, podemos nuevamente tener el análisis por tipo de máquina, el motivo de la parada, el tipo de parada que hubo, cuál es la máquina que más paradas tiene, digamos, en los días que se realizó este análisis. Vemos un poco también la duración y repeticiones por línea. Aquí me gustaría un poquito detenerme y mostrarles este gráfico donde podemos analizar un poco esos valores que se salen de lo común. Entre más grande esté la burbuja y más alejada del eje del cero, muestra que algo está pasando particularmente con esa máquina.
Ahí vemos que la prensa tuvo en realidad 17 paradas, las cuales tuvieron una duración en promedio de 33 minutos y una duración total de 567 minutos. Bueno, eso es bastante y está bien también tener en cuenta cuáles son esos dos valores más grandes y qué está pasando ahí. También acá podemos hacer un análisis inteligente, entender cuáles son los principales contribuyentes a que ocurran estas paradas, vemos la variación en el tiempo, cuál es la máquina que más minutos se detuvo, y bueno, todo esto que podemos ver. También vamos a correr un Smart Discovery para entender esos factores que más influencian en el tiempo que se encuentra detenida la máquina. Así que nuevamente vemos acá una distribución que la mayoría de registros se encontraron entre los 0 y los 100 minutos, así que no hay como mucho que preocuparse en ese caso. Sin embargo, hay valores en menor cantidad que sí tuvieron más tiempo de paradas. Nuevamente vemos la distribución en el tiempo y al final una predicción de cuál sería el valor a esperar en los próximos días. Acá vemos una combinación de tipo de parada, operación, línea y máquina que más tiempo pasa detenido. Nuevamente, toda esta información es bastante útil para poder tomar decisiones.